Hace unos meses escuchaba la idea sobre la desaparición del Estado y la supremacía del mercado. Lo que desde una perspectiva económica me parecía genial. Ya no tendría que hacer colas en el seguro, ya no tendría que comerme el curso de religión en el colegio. Y como todo sería privado, automáticamente mi condición laboral mejoraría por la libre autonomía de las partes. Porque sin un sueldo mínimo, habría más empresas y por tanto, más puestos de trabajo. Reducir el Estado no es una idea novedosa. En realidad lleva varias décadas rondando el espectro político. Y está bien. Lo que me pregunto yo es ¿qué deberíamos reducir? ¿En qué no se debería meter el Estado? ¿Y dónde ha funcionado esto? Porque repetir a cada rato debemos reducir el Estado, sin decir en qué podemos reducirlo, me parece un discurso igual de vacío que la canción del granito de mostaza. No la entiendo. ¿Los granitos tienen fe? ¿Por qué canto algo que no entiendo? ¿La mostaza salía de granos? A ver, veamos algunos ejemplos. Empecemos con las leyes laborales. Está claro que si el sueldo mínimo sube, tan solo un poquito, cientos, si no miles de empresas quebrarían, porque en lo que más se gasta es en salarios. Imaginemos lo siguiente, para que una empresa salga a flote dispone de 10.000 soles mensuales, lo que permitiría pagar el sueldo mínimo y la asistencia familiar de hasta 10 trabajadores. Si subimos el sueldo mínimo de 930 a 1.200, ya no podrían contratar a 10 trabajadores y 2 personas perderían su trabajo. Así que para subir los sueldos, una medida legislativa del Estado no funcionaría. Pero entonces, si el sueldo mínimo es tan malo, ¿por qué no desaparecerlo? Porque yo siendo un universitario que me esfuerzo día a día por obtener un mejor puesto de trabajo, además que 930 soles no me alcanzarían para nada, obviamente voy a pedir un salario más jugoso. Esto no se puede, porque desdichadamente nuestro país carece de mano de obra especializada. ¿Cuántas personas pueden realmente negociar su salario en igualdad de condiciones con el empleador? Pues muy pocas. Las leyes laborales intentan equilibrar un poco la balanza. Mira el caso de los profesores. Por la pandemia, cientos de colegios privados tuvieron que bajar sus pensiones y por ende el sueldo de sus trabajadores. Incluso les pagan menos que el sueldo mínimo. Y junto a profesores hay una larga lista de trabajadores no especializados producto de un sistema educativo deficiente. Cada uno de estos trabajadores, que a la larga resultan ser completamente reemplazables, aceptaría un sueldo menor. Porque el empleador sabe que hay otro detrás en la fila, dispuesto a cobrar menos. Esta libertad absoluta de la autonomía funciona en sociedades altamente especializadas, que invierten en ciencia. Aquí en Perú, cada año se suman más y más competidores por los mismos puestos laborales. Es por eso que los derechos laborales son irrenunciables. Sueldo mínimo, CTS, aguinaldos, todos deben ser pagados. Míralo como quieras, pero incluso desde una perspectiva materialista, que en estos momentos preferiría mantener de lado, exigir el pago de estos beneficios a la larga ayuda a no tener que aplicar programas sociales como Pensión 65. Lo que quiero que se entienda es que no debemos caer en la falsa dicotomía de Estado y privados. Hay cosas que el Estado hace para garantizar una convivencia pacífica y mejorar las redes de cooperación, y por otro lado, el privado permite generar riqueza a través de redes cortas que resultan más eficientes. Sería tonto creer que ambas perspectivas son excluyentes. Que los privados puedan generar riqueza puede coexistir con las limitaciones estatales. Piensa en cualquier potencia del mundo y dime cuál tiene un Estado débil. Ninguna. Hasta Estados Unidos, donde la libertad empresarial es casi absoluta, el Estado es fuerte. Tú puedes matar, robar o secuestrar, pero deber impuestos, eso es impensable. El buen funcionamiento del Estado requiere instituciones fuertes. Con los años, inevitablemente el Estado desaparecerá, y puntuales historiadores recordarán este tiempo como un tiempo de oscurantismo y barbarie, incapaces de imaginar un tiempo diferente al suyo. Para desaparecer este monstruo que es el Estado, este leviatán, necesita aparecer un monstruo aún más grande, incontrolable y grotesco. Un monstruo denominado mercado. Y yo que creía que el Estado era feo. No te confundas, no todos los cambios son buenos. Que esto vaya a ocurrir no significa necesariamente un progreso. La agricultura, esa forma de producir alimento en masa que ha sostenido nuestras civilizaciones por milenios, no fue un cambio para bien. Durante miles de años, la gente ha sufrido y continúa sufriendo a causa de cultivar sus alimentos. Lo mismo en este caso. Verás, el mercado busca optimizar sus ganancias, reducir costos. Al mercado no le interesa que las personas estén educadas o alimentadas per se. Le importa que estén saludables para seguir produciendo y consumiendo. Masas enormes de anónimos números caminando hacia la moledora de carne que es el mundo empresarial. El privado no es el ángel salvador que traerá abundancia. Mira nada más aquí en Perú. Hace unos años, señores murieron quemados en un centro comercial de Lima porque los encerraron. Pero eso es un tema de la informalidad, ¿no? Ni tanto. Un joven murió electrocutado en un McDonald's porque las condiciones eran inseguras.
Si todo quedara en absoluta liberalidad del mercado, si no hubiera multas que pagar, si no hubiera entes fiscalizadores, ¿los privados estarían dispuestos a gastar más para garantizar buenas condiciones laborales para sus trabajadores? Pues no lo sé. Pero esto es solo la copa del iceberg, porque hay un inimaginable número de leyes y controles a esta libertad del mercado. Es el Leviatán luchando por sobrevivir. Oí por ahí que los únicos derechos que existen son la libertad, la vida y la propiedad, y que todos los demás son reclamos absurdos de la gente de izquierda. Entiendo el punto, pero es simplificar demasiado y por eso no lo comparto. Es como decir que los traumas inician todos por el complejo de Edipo, o que la programación de YouTube se compone únicamente por los comandos if, else, o que el fútbol son solo 22 hombres en shorts corriendo detrás del balón. Estoy seguro que tanto un psicólogo, un programador o un director técnico diría lo mismo que digo yo. Qué atrevida es la ignorancia. Verás, existen varios derechos, todos de distintas generaciones, porque las necesidades de las personas van cambiando y son más exigentes. Antes no teníamos derechos ambientales y ahora sí. El derecho al sufragio universal, la educación, la salud. Estos son derechos impulsados por movimientos políticos sociales, no de izquierdas, sino de todo tipo de ideologías. Estos nacieron en países capitalistas, como Estados Unidos o los países europeos. Estos derechos se van sumando al bloque de constitucionalidad. La Constitución es la ley de leyes y la norma normarum. Todo sale de ella. En su artículo 2 están escritos todos los derechos que el Estado peruano protege, y en su artículo 3 están contemplados los posibles derechos que, aunque no estén escritos, siguen siendo importantes. Dentro de estos derechos, por supuesto, está la libertad, y uno de sus aspectos más importantes es la libertad de contratar, la cual es uno de los pilares necesarios para crear redes de cooperación y riqueza. Hay muchas perspectivas y dependiendo de cada país van cambiando, pero la veremos para el caso de Perú. En el artículo 2, inciso 14, dice: toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes del orden público. Es decir, que en efecto existen estas libertades contractuales, pero con una condición: que no se contravengan leyes de orden público y que los fines sean lícitos. Pero ¿quién es el Estado para imponerme qué hacer con mi dinero y con mi vida privada? Este Estado paternalista y opresor que quiere meterse en mis asuntos privados. Está mal abusar del poder estatal para atentar contra la libertad contractual. Pero para saber cuándo se está atentando contra la libertad contractual, primero debemos identificar cuándo se está haciendo abusivo. Y para saber cuándo se está haciendo abusivo, debemos entender por qué existen estos límites. El Estado es una ficción que los hombres creamos para garantizar nuestra supervivencia en un ambiente hostil. Aunque a lo largo de los milenios la idea de Estado ha cambiado, podemos decir que su base no mucho. El Estado sirve para garantizar la convivencia pacífica, es decir, que no nos andemos matando unos a otros, y para crear redes de cooperación, como celebrar contratos, matrimonios o adopciones. Los límites que se dan a la empresa privada o al Estado sirven para garantizar estos dos principios: vivir en paz y cooperar. Por eso se dan los límites en la Constitución. Se debe buscar un fin lícito y no atentar contra el orden público. Para que no te marees tanto, veamos un ejemplo. No se pueden hacer contratos de prostitución. ¿Cómo que no? Si yo soy dueño de mi cuerpo y hago con él lo que quiera. Además que la prostitución es un delito. Pues sí, no es un delito, pero los contratos son una contraprestación. Yo doy algo a cambio de otra cosa. ¿Qué pasa si se paga el dinero por el servicio sexual y la persona en cuestión no cumple con el servicio? ¿Lo llevamos a juicio por incumplimiento de contrato? ¿Dictará el juez una sentencia que obliga a una persona a realizar un acto sexual a otra? ¿Dónde queda la libertad sexual? Nadie te puede obligar a copular con otra persona, ni siquiera el Estado. Sería inconstitucional. Para ponernos técnicos, veremos que los derechos son parte de un sistema. Ningún derecho es ilimitado, sino que se van relacionando con los demás. Así surge una jerarquía entre los derechos. Hay derechos más importantes que otros. Es así que la libertad contractual, como un derecho fundamental, se encuentra limitada por dos conceptos: el orden público y otros derechos fundamentales. Esto está bien, porque el mercado es un monstruo más sanguinario que el Estado, y en su búsqueda de generar riquezas puede olvidarse del respeto de otros derechos fundamentales, y por ende atentar contra las redes de cooperación y convivencia pacífica. Veamos el primer límite. El Tribunal Constitucional respecto del orden público menciona: es el conjunto de valores, principios, pautas de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida coexistencial. En tal sentido, consolida la pluralidad de creencias, intereses y prácticas comunitarias orientadas hacia un mismo fin: la realización social de los miembros de un Estado.
el orden público alude a lo básico y fundamental para la vida en comunidad, razón por la cual se constituye en el basamento para la organización y estructuración de la sociedad. Si simplificamos esto, nos vamos a dar cuenta que el orden público habla de pautas que garantizan una convivencia pacífica. Al hablar de orden público, no deben influenciar nuestras creencias políticas, religiosas o sociales, pues el orden público debe respetar los derechos fundamentales. Por ejemplo, según Ipsos, en 1981 la población católica del Perú era del 95%, en 2018 era del 75%, una amplia mayoría. Pero esto no implica que en defensa de un supuesto orden público podamos prohibir, por ejemplo, la homosexualidad, porque a la mayoría de personas esto les parece pecado. El derecho no es moral, aunque sí se alimenta a través de la tradición de varios conceptos morales. Estos deben ser sometidos a la razón, y cualquier persona con dos dedos de enfrente sabe que no se puede hablar de pecado en el derecho, y que no se puede atentar contra la libertad sexual de las personas. Lo mismo si se prohibiesen los tatuajes o piercings. Se atentaría contra otros derechos como la búsqueda de una identidad, o la libre autodeterminación del individuo, y ese sería un orden público falso. Por ejemplo, uno no puede contratar a una modelo para tener un hijo y que después renuncie a su maternidad. Tampoco puedes sacrificar públicamente una cabra como pago a Satanás, por más que sea tu cabra, o en la pandemia actual, no puedes contratar a una banda para que toque un concierto en una plaza. Al hablar de otros derechos, debemos considerar que muchas veces las personas confunden disponer de sus derechos como si de renunciar a ellos se tratara. Los derechos fundamentales son irrenunciables, solo se puede disponer de ellos para aprovecharlos, pero no disponer de ellos destructivamente. Estos son inherentes a la persona humana. Por ejemplo, la donación de órganos. Uno no puede renunciar a su integridad física. No puedes ir y vender en Amazon tu riñón, parte de tu hígado o tu brazo. Sería terrible si esto se pudiera, porque dejaríamos de ser personas con dignidad y nos volveríamos cosas. Podríamos ir con 20.000 soles en efectivo a un asentamiento humano y comprar corazones, así como hacen ahora. Que no esté contemplado en el derecho no significa que no suceda. Existe un mercado negro de órganos y muchas personas con necesidades económicas se ven en la necesidad de vender un riñón, lo que es horrible. Es por eso que hay restricciones que protegen derechos de una jerarquía superior. No significa que no se pueda pactar respecto de derechos no tan importantes. Por ejemplo, se puede hacer un contrato de no hacer entre dos vecinos, que deciden que para que uno no le tape el sol al otro, no podrá construir más de 2 pisos, y a cambio se dará un jugoso pago. Pero no se puede hacer eso con un derecho de jerarquía superior, como la libertad. No puedo ir y decirle a mi vecino que firme un contrato de esclavitud a cambio de $50.000, por más que mi vecino quiera. Incluso, se puede extender esto al uso de la propiedad privada. Yo no puedo hacer lo que quiera dentro de mi casa. Sigo estando sujeto a la ley. Cada caso debe ser evaluado y ver si las decisiones económicas ponen en juego la convivencia pacífica y la cooperación. Por ejemplo, si una discoteca no permite el ingreso de personas de la sierra. ¿Se pueden dar estas manifestaciones racistas amparándose en la propiedad privada? ¿Debería intervenir Indecopi? Pero veamos un poco de historia. ¿Cómo afectan estos límites contractuales a nuestras vidas del día a día? En Piura, en el año 2005, la ferretería Salvador SLR y la distribuidora Norte Pacasmayo Dino celebraron un contrato mediante el cual, para que compres los productos de una, debías acreditar que habías comprado los productos en la otra. Este acuerdo comercial fue advertido por Indecopi como una práctica anticompetitiva y que vulneraba la libertad comercial de las personas. Cada quien puede decidir dónde y a quién le compra. Frente a esto, el Tribunal Constitucional consideró este mecanismo como un ejercicio abusivo de la libertad contractual. Otro caso en el que se debían aplicar determinados límites a la libertad contractual es el de la empresa Sustainable Carbon Resource y el pueblo indígena Matses. Aunque el caso no fue judicializado, sí fue recogido por Juan Carlos Ruiz Molleda en su artículo Los otros derechos de los pueblos indígenas, aproximación a los derechos a la libre determinación y a beneficiarse de la explotación de recursos naturales en su territorio. Lo que observamos en este caso es el abuso de una parte sobre otra, y es que hay situaciones donde existe una clara asimetría entre los contratantes, pues no se había explicado a la población indígena con qué intenciones se firmaba el contrato, además que se les entregó una copia en inglés que jamás fue traducida a un lenguaje que pudieran entender. Asimismo, fueron engañados para firmar una cláusula de confidencialidad, la cual les impedía recibir asesoramiento legal adecuado. Pero el caso más grave, por decirlo de alguna manera,
es el del Grupo El Comercio. Los monopolios son malos, pero si somos fríos, lo peor que puede pasar es que el producto baje de calidad por la falta de competencia o que los precios se incrementen abusivamente, como Bacus, por ejemplo, que controla el mercado de licor en nuestro país. Los monopolios son perjudiciales porque generan ineficiencia y corrupción. Nadie se va a morir porque el precio de la cerveza suba y no puedan pagarlo, pero cuando hablamos de derechos fundamentales, bienes o servicios de los que no se pueden prescindir, lo mejor es abolir los monopolios, por ejemplo en el caso del agua, el fluido eléctrico o la información. El Grupo El Comercio controla el 80% de la prensa nacional, desde América Televisión hasta el Trome. Todo le pertenece al comercio y lo usan generalmente para orientar el pensamiento popular por las líneas políticas que más les favorezcan. Si no me crees, echa un vistazo a los titulares en época de elecciones y verás lo parcializado que está todo. Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto pueden coexistir los intereses privados y los sociales? ¿De qué manera podemos garantizar que se genere riqueza sin que se lucre a costa de las personas y sus derechos? Pues no tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que no ganamos nada yéndonos a los extremos. Sé que para muchos puede ser atractivo ver a personajes gritando a todo el mundo sin dejarles hablar y chancándose el pecho porque ellos tienen la razón y van a defender los intereses de su gente porque la Cueva 38 es la que tiene razón. Solo quiero que sepas que eso no es así. Nadie tiene la razón. No existe ningún sistema político, jurídico o económico que funcione y eso es lo lindo de esta vida. Quienes te digan que el Estado puede hacerse cargo de todo, mienten. Mienten tanto como quien te diga que las leyes del mercado pueden regirse por sí solas y que el privado es un mesías salvador porque es más eficiente. Mi mayor consejo es que no actúes como que sabes, porque no tendrás nada más que aprender, y no buscarás comprender a los demás, sino cerrarte y chancar tu pecho como un gorila. Además que es mentira, tú no sabes nada, tampoco yo, nadie sabe algo, y ese es el primer paso para saber. Por tu atención, gracias.